Bien. ¿Qué vamos a hacer? Estas órdenes que Hashem le da al pueblo de Israel no son simplemente órdenes, sino son metodologías, formas de cómo nosotros nos acercamos a Dios. Por ejemplo, yo a lo largo de todo este tiempo en el servicio a Hashem, al Eterno, yo me he dado cuenta que yo siento más la presencia divina cuando yo ayudo a un prójimo, cuando yo le hago el bien a otra persona. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy orando, que cuando yo estoy leyendo la Torá, que cuando yo estoy enseñando como estoy ahora, yo siento menos la presencia divina que cuando yo trato de ayudar a alguien que lo necesita. Porque parece que mi conexión con Hashem está inclinada a que cuando trato como de hacer lo que el Eterno manda, hay muchas formas, hay diferentes conexiones que todos los seres humanos tenemos con el Eterno. Tal vez la conexión mía no sea la conexión que tiene Johnny, tal vez no sea la misma conexión que tiene Raimi, mi alumna de la Universidad UTS, o tal vez no sea la conexión de Jackson o la conexión de Luis. Por cierto, me gustaría que Luis Núñez se presente. ¿De dónde se conecta Luis con nosotros? Buenas noches, queridos hermanos. Yo me conecto desde aquí, desde Puerto Plata. Soy del grupo Océano Bíblico. Ah, del grupo Océano Bíblico. Ok, ok, bien. Entonces, nosotros podemos identificar haciendo qué cosa nosotros más sentimos la presencia divina. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno identifica eso, yo creo que la vida se le aclara. La presencia divina se hace más potente en la persona. Cuando la persona puede hacer eso, identificar en qué sección, en qué parte siente más la presencia divina. Yo cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple, cuando yo veo a una gente pidiendo en la calle, yo me avalancho rápido, no espero que me pidan, yo me acerco, porque yo pienso automáticamente, digo, esta es una oportunidad que Hashem me está dando, que Dios me está dando, para yo acercarme a Él por medio de hacerle un bien a esta persona. ¿Entiendes? Y por ejemplo, un amigo mío me contó que su pastor está enfermo y que han gastado muchísimo dinero en él. Entonces yo me siento bien porque puedo, de alguna manera, ayudar a esa gente con mis aportaciones y también influenciar a otras personas para que también eh, se unan a ese problema y que brinden soluciones. Entonces, eso crea una conexión, por lo menos desde mi punto de vista, más cerca con la divinidad. ¿Entiendes? Y eso hace que uno, esa energía espiritual que uno siente después de haber hecho lo bueno, eso se llama la presencia divina. Entonces, cada uno de estos mandamientos que nosotros estamos estudiando aquí son como canales espirituales que nos permiten cada día tener un mejor acercamiento a Dios, que es el origen del ser humano y el origen de toda vida, el origen de toda fuente y de toda bendición en el mundo. ¿Entiendes? Y despertar a conocer eso nos acerca cada día más a la presencia divina. A pesar de que sepamos mucho, de que sepamos poco, de que hagamos, de que no hagamos, tenemos un compromiso como creyentes en Dios. Tenemos cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Y una de ellas es que la persona que se hace, la persona que tiene una necesidad, la persona que tiene una necesidad, lo que tiene que hacer es lo siguiente: sea para otro,
conviértase para otro en la medicina que de la necesidad que usted tiene. Sea la solución a otra persona. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sea la solución para otra persona al problema suyo. El que hace eso va a tener una amplia conexión con Hashem. Fíjense, nosotros estamos estudiando los 613 mandamientos de la Torá. De los 248 positivos, nosotros ya vamos por el mandamiento número de los 248 positivos. Ya nosotros vamos por el mandamiento número 18. No, por el 19. Vamos. Por el mandamiento número 19. Que dice en hebreo, dice, Levarej ar Hamazon Sheneemar, Beahalta, Besabata, Uberachta, et Hashem Eloeja. Mi hermano, profesor Jesús. Hola, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Saludos a todos los participantes desde el Perú. Mire, mi amigo, el profesor Jesús Manuel Mejía, bienvenidos desde la maravillosa ciudad del Perú. Está con nosotros aquí. Qué bueno. Muchas Bien, gracias. entonces. Excelente. Bueno, para que lo sepan, el profesor Jesús Manuel Mejía es pastor. Otro pedacito. Es pastor de la iglesia presbiteriana, si no me equivoco, ¿verdad, Jesús Manuel? No, soy pastor de la iglesia anglicana. Anglicana. La iglesia anglicana. Exactamente, de la iglesia anglicana, exactamente. Lo cual es una maravilla tenerlo también con nosotros por aquí, estudiando un poco. Bien, entonces nosotros quedamos por el mandamiento número 19 que dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, que dice, Levaret et Hamazon Sheneemar, dice, Beajalta, Beshabata, Uberachta et Hashem Eloeja. Eso significa en español, dice, recitar gracias después de las comidas, como está dicho, Shenemar, como está dicho, y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. Óigame bien, como dice el mandamiento, capítulo 8, versículo 10, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. Señores, para muchos de nosotros este mandamiento no existía o es nuevo, porque por lo general la gente ora antes de comer, pero no ora después de comer. Pero el mandamiento bíblico es orar después de comer y no antes. ¿Entienden? Hay un tratado talmúdico en el Talmud babilónico que se llama Brajot, que contiene todas las oraciones y todas las bendiciones que se hacen por los alimentos. De hecho, cuando ustedes analizan la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando multiplica los panes y los peces, ustedes van a encontrar que Jesús bendice los alimentos antes de comer. Antes de comer. ¿Qué significa eso? Que esas bendiciones fueron puestas por los Anshe Knesset Hagedolá. ¿Quiénes son los Anshe Knesset Hagedolá? Los hombres de la gran asamblea, que basado en el Salmo 24 y muchos otros versículos de la Torá, crearon bendiciones antes de cada comida y después de cada comida. De hecho, en nuestros libros de judíos de oraciones, en nuestro libro judío de oraciones, que yo tengo aquí, que este es uno de ellos, existe en nuestros libros una oración que se llama Birkat Hamazon. Birkat Hamazon es bendiciones por las comidas. ¿Entiende? ¿Qué son bendiciones que se hacen a Dios, al Eterno? No se bendice el alimento. Escuchen esto. No se bendice el alimento.
no se bendice el alimento. Se bendice a Dios por el alimento. Bien. Bendecimos a Hashem por los alimentos. Porque los alimentos, ¿cómo uno va a bendecir los alimentos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Están bendecidos? Están bendecidos. Ese bendice a Hashem. Se le da gracia a Hashem por los alimentos. ¿Entiendes? Por eso fue que Jesús, cuando recibió el pan, le bendijo a Hashem. Dice, bendito seas tú, Adonai, nuestro Dios. ¿Entiendes? Entonces, ese tema es un poquito complejo de explicar. Hay secciones enteras en el Talmud babilónico sobre cómo se elabora esta bendición. Solamente lo vamos a tratar por arribita. Y ese es el número 18. El mandamiento número, digo, el 19. El 20 dice, Leboná bet Habejirá Shenemar Beasu li Mikdash. El 20 dice, para edificar el santuario, como está dicho, y harán un santuario. Fíjense que en este texto, Hashem ordena al pueblo de Israel que construyan un santuario para él. O sea que cuando los hijos de Israel salieran de Egipto, estuvieran en el desierto, cuando entraran a la tierra prometida, deberían de construir un santuario para Hashem, un santuario para Dios. ¿Y para qué iban a construir el santuario? No para que Dios habite en el santuario, no es para que Dios habite en el santuario, es para que Dios habite en medio del pueblo. ¿Comprenden la idea? Los dioses paganos estaban en los templos, pero cuando Hashem le dice al pueblo de Israel, constrúyame un santuario, no dice que él va a estar en el santuario, sino que él va a estar en medio del pueblo. O sea, Hashem va a hacer acto de presencia dentro del pueblo en el santuario, pero no es que Dios vive en el santuario, sino que por medio a las ofrendas que se ofrecían allí, entonces Dios se iba a hacer presente. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta y analizan cómo el pueblo de Israel estaba en el desierto, en medio del santuario, se le llevaban regalos a los levitas, a los sacerdotes. El pueblo ofrecía 3 tipos de diezmo, no uno. Entiendan eso. No había un solo diezmo. No existe eso. Habían 3 diezmos, 3. Incluso había un diezmo de eso, que la persona se lo diezmaba a él mismo, a la misma persona. Se daba un diezmo a él mismo. A él mismo. Y no era un 10%, es un 32%. Entonces, por medio de todos estos mandamientos de justicia social, principalmente justicia social, exactamente, sí. Como dice el hermano Johanna, así mismo. Bien, entonces, por medio de todos esos mandamientos que no solamente eran a Dios, sino al pueblo también, porque ahí hay un problema. La gente piensa que los verdaderos mandamientos son solamente los que están relacionados con Dios. Y los mandamientos más potentes son los que están relacionados con el prójimo. No simplemente con Dios, también con el prójimo. Porque los mandamientos con Dios no sirven si los mandamientos con el prójimo no funcionan verdaderamente. O sea, no tiene sentido eso. ¿Entiendes? Entonces, el santuario, en vez de usarlo para hacer justicia social, llegó un momento que el pueblo de Israel lo utilizaron como una forma de explotar al pueblo. ¿Entiendes? Por eso es que los profetas muchas veces hablan en contra del templo. ¿Entiendes? Porque Hashem mandó hacer ese santuario. Dios mandó hacer ese santuario para que haya justicia. ¿Y saben cuál es la mejor forma de hacer justicia divina? Es aprendiendo justicia humana primero. Lo dice Malaquía. Entonces, ¿sabían ustedes que se crea más
fácil la presencia divina en el mundo, ayudando a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, al pobre, al menesteroso, al enfermo, al preso, a la persona triste, a la persona que no tiene ayuda. Se crea más la presencia divina ayudando a ese tipo de personas que durando el día entero predicando y leyendo la Biblia y orando y haciendo todo lo que usted quiera y ayunando 3, 4 y 5 días. Isaías y Santiago están de acuerdo ahí. Exactamente, exactamente. La mejor forma de crear la presencia divina en el mundo es haciendo el bien. Es que los judíos saben eso. Y Santiago es un yehudí. ¿Entiendes? Esa es la mejor forma de crear la presencia divina en el mundo. Ahora, todo lo que nosotros vamos a hacer, todo, absolutamente todos, todo, lo vamos a hacer para Dios. Hacerlo para Dios. Porque cuando uno lo hace para Dios, entonces el acto que la persona está haciendo queda santificado, elevado. Entonces, para esto es el santuario. El santuario es para ayudar. El santuario es para traer bendición al mundo. Le voy a decir algo. ¿Para qué existe una sinagoga judía o una iglesia si no ayudan a las personas pobres? ¿Para qué están? ¿Para qué existen? Mano, para salvarle el alma de la gente que están perdidas, que van para el infierno. Hágase la pregunta. ¿Para qué existe una iglesia, una sinagoga, si no es para ayudar al necesitado? ¿Para qué están? Profe, eso se vio reflejado mucho ahora en el 2020 con lo de la pandemia, que las iglesias cerraron, muchos de los miembros de algunas iglesias eran personas vulnerables que no tenían recursos durante el confinamiento. Y sabe que de primera mano vi pastores que insistían en que los miembros siguieran ofrendando y siguieran diezmando, pero no se preocupaban en sí por la iglesia como tal, como organismo, organizarse para ayudar a sus miembros más vulnerables. Sí vi de otras congregaciones también que hacían todo lo contrario, que en vez de estar sangrando a los miembros y pidiéndole, se ordenaron y llevaron ayuda. Y conozco de una iglesia que todavía hasta el día de hoy sigue llevando las ayudas a estos miembros vulnerables desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha. Exactamente. Los principales promotores de hacer el bien, los principales promotores deberían ser las personas que están al frente de todas las congregaciones, sin importar la religión, no importa. El grupo, no importa el grupo religioso, no importa. Eso, lo que menos importa es eso. ¿Entienden? Eso debería ser los primeros promotores. ¿Entiendes? De ayudar. ¿Entiendes? Para que pueda tener sentido, porque imagínense, en las 10 sentencias principales que son conocidas como los 10 mandamientos, el primero dice, yo soy el Señor tu Dios. El segundo, no tendrás dioses ajenos. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, guarda el sábado. El quinto, honra a tu padre. Ve cómo de una vez se conecta con el prójimo. Hay una conexión vertical, Dios, hombre, Dios, hombre, Dios, hombre. Y luego hay una conexión horizontal, prójimo, prójimo. Y luego dice, no robes, no hurtes, no difames, no envidies, no hurtes, no asesines. ¿Entiendes? Ahí están las 10 categorías principales. ¿Entiendes? 5 mandamientos conectan al ser humano con Dios y 5 mandamientos conectan al ser humano con el hombre. ¿Entiendes? El mandamiento número 21 dice, le irá mitbajit ze shenemar umikdashin tirau li. Reverenciar el santuario, como está dicho, y reverenciar mi santuario.
El número 20 dice, me harán un santuario. Y el número 21 dice, reverenciarán el santuario. O sea, después que el santuario está hecho, hay que reverenciarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no se va a comportar dentro del santuario de Dios como si estuviera en su casa. ¿Entiende? Tiene que mostrar un respeto por ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar se hablan de las cosas que son sagradas, de las cosas que son de Dios. ¿Entiende? Entonces, no debe de la persona comportarse en ese lugar como si estuviera en casa. No está en su casa. ¿Entiende? No está en su casa. Por ejemplo, hay una cita en Levítico que dice, guardaréis mis sábados y veneraréis mi santuario. Yo soy Hashem. Oiga cómo el texto dice. Guardaréis mis sábados y veneraréis mi santuario. Yo soy Hashem. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto de observar el día de reposo y luego dice reverenciará mi santuario? ¿Por qué asociará la Torá los sábados, el Shabbat, con el santuario? ¿Qué conexión ven ustedes ahí? Por si acaso, no estoy mandando a nadie que guarde sábado, simplemente estableciendo una comparación. ¿Por qué creen ustedes que estaría estas cosas relacionadas? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Eso está en Levítico capítulo 19, versículo 30. Y hay otra cita que se encuentra en Levítico capítulo 26, versículo 2, que dice, y mis días de reposo guardaréis y veneraréis mi santuario. Les voy a decir lo que dice el Talmud en el Tratado de Shabbat sobre esto. Dice que cuando en la parashá Terumá, cuando Dios le dice, o en la Pekudei, está en una de esas dos, parashá Pekudei Terumá, dice que cuando Hashem le dijo a los hijos de Israel que construyan el tabernáculo, para construir el tabernáculo se hacían 39 trabajos diferentes. Entonces, luego, cuando los hijos de Israel están ocupados construyendo el tabernáculo, Hashem le dice a Moshe, dile que guarden el Shabbat. Entonces aquí se detienen los sabios de los sabios judíos a pensar, ven acá, ¿por qué si Dios le dice que guarden el Shabbat? Ahora de repente, o sea, le dice que construya, le da dos órdenes. Primero le dice, construyan el santuario. Y luego le dice, en medio del trabajo, cuando están construyendo el santuario, le dice, observen el Shabbat. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese repentino cambio así como tan brusco? Una orden y luego otra. Cuando los sabios de Israel se toparon con eso, dijeron, un momento. Dios manda construir el santuario, pero en medio de ese trabajo manda otro mandamiento. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el primer mandamiento está por debajo del segundo. ¿Por qué? Porque primero le dijo que hagan una cosa, luego en medio de ese trabajo lo detienen y le dicen que haga otra. Quiere decir que el último tiene más preponderancia que el segundo. O sea, que el primero. Entonces, dicen los sabios que Shabbat se observa al no hacer nada. O sea, cuando se trabaja 6 días y se descansa uno, entonces dijeron, quiere decir entonces que cuando nosotros dejamos de trabajar, estamos entrando o construyendo un templo espiritual que no está construido con las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se deja de construir en el mundo físico, se empieza a construir en el mundo espiritual. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque Hashem, en el principio de la creación, cuando estaba haciendo el universo, el mundo, durante 6 días hace cosas y en el séptimo día se detiene. Entonces, al detenerse en el séptimo día, ¿qué quiere decir? Que construyó algo que no se construye
de manera física, sino de manera espiritual. No sé si entienden la idea que estoy diciendo. ¿Comprenden la conexión que estoy estableciendo entre el santuario y el Shabbat? ¿Comprenden la idea? ¿Quién me la puede explicar? ¿Quién la ha entendido? ¿Pueden entender la idea que estoy dando a entender? O sea, yo logré entender de que tuvo, de parte de lo que habló, es que dentro de aquello les dicen de que construyan el arca, pero después les dice, como dice, de que observen el Shabbat. Es así, ¿verdad? Aquello, que el segundo mandamiento es mayor que el primero. Y de hecho, nos podemos ir a versículo 1 cuando Hashem crea las cosas. En el ámbito de aquí, como él dice, terrenal, Jehonatán tiene 40 años, un ejemplo, y yo tengo 35. Aquí, Jehonatán es mayor que mí, porque usted estuvo primero que mí. Pero, digámoslo así, no sé si sea la manera correcta, en el ámbito espiritual, o cuando Hashem creó las cosas, fue distinta. Porque nosotros analizamos que lo último que Hashem crea es al hombre. ¿Y por qué lo crea el hombre? ¿En qué día lo crea? En el sexto día. Porque cuando lo crea en el sexto día es para que él tenga, como él dice, gobierno o sobre todas las demás cosas que fueron creadas. Eso no solamente quizá lo quiero ver, que lo vemos ahí cuando pasa en el santuario, sino que también cuando Hashem creó el universo como tal. Es lo que logré entender de lo que explicó Jonathan. ¿Alguien más que quiera aportar a la idea? ¿Alguien más? Sí. De cómo relacionar el santuario con el Shabbat. ¿Alguien más? Adelante. Sí. Yo entendí otra cosa, profe. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Conrad y luego a Raimi. Sí, gracias. Lo que yo puedo entender más o menos es que al creador hacer ese espacio, o sea, él hace durante los 6 días, trabaja en lo físico y al séptimo día en lo espiritual, él crea ese espacio para que nos sea a nosotros acceso a nosotros hacer lo mismo, dejar de fabricar durante ese séptimo día, entramos en conexión con el creador, un día a lo que le podemos decir placentero entre el creador y nosotros, sin restricciones, o sea, sin limitaciones de la que nosotros conocemos como de tantas cosas cotidianas que nosotros venimos haciendo. Entonces, en ese séptimo día que nosotros reposamos, nada más tenemos conexión con el creador. Eso es como lo que decimos, un día placentero entre el creador y nosotros, lejos de lo físico. Ok, bien. Sigo con Raimi y luego con Vladi. Estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero también pienso que al hacerlo así es una especie de ejemplo. O sea, es como si el Señor estaba comparando el templo que se estaba construyendo con nosotros, con nuestro cuerpo. Entonces, siendo nosotros el templo, vamos a construir, estamos en construcción constantemente por 6 días, más el séptimo día paramos la construcción y iniciamos, como dijo el compañero anterior, una construcción espiritual. Entonces, en este día, el séptimo día, lo que hago es que descanso, reposo, para construir no en la carne, sino en el espíritu. Es lo que puedo entender. Adelante, Vladi. Para hacer una corroboración con respecto al Shabbat, yo estoy leyendo el comentario de Bereshit, que le compré a usted, amado. Inicié a leerlo y en verdad dice Rashi que cuando nosotros guardamos el Shabbat, o observamos el Shabbat, nosotros nos volvemos
creador con Hashem. ¿Por qué razón? Porque de una forma u otra, aunque el Shabbat nosotros no elaboramos, nosotros lo creamos, porque cuando usted lo viola, pues usted ha de crearlo. ¿Cómo se guarda el Shabbat? Bueno, pues claro, tenemos el 39 tratado, donde nos dice cómo debemos llevar el Shabbat, lógicamente, pero independientemente, cuando el Shabbat nosotros lo observamos, estamos creando el Shabbat, dice Rashid. Y eso me dejó a mí de verdad muy... Nos volvemos colaboradores, usa Rashid el comentario, nos volvemos colaborador con Hashem, porque entonces estamos observándolo y estamos creándolo a la vez. Eso es todo. ¿Alguien más? Bien. El profesor Jesús. Adelante, adelante, profesor. Sí, yo pienso de que se enfatiza bastante del día sábado, del reposo. Se enfatiza muy bien porque está presente en tres momentos muy importantes del libro de Génesis. Por ejemplo, en Éxodo 20, en Éxodo 34 y en Deuteronomio 5. En esos tres contextos, en esos tres pasajes, está muy enfatizado, incluso ocupa un lugar muy especial el guardar el sábado, el Shabbat. Y yo pienso que esto fue un mandamiento central, tan importante para el Eterno, que quiso que nosotros, sus hijos, lo entendiéramos así. Y no se puede guardar el Shabbat o el sábado si durante los otros días no hemos trabajado en la parte física, en la parte académica, en la parte espiritual, en la parte de ese testimonio que tiene que edificarse nuestro cuerpo como un templo vivo donde tenemos que ayudar, servir, cooperar con los demás. Entonces yo sintetizo diciendo simplemente desde mi apreciación humilde que el sábado fue tan importante, que está presente en esos tres momentos del texto sagrado y lo enfatiza de esa manera con el propósito de que nosotros entendiéramos que no podemos guardar el sábado si no hemos anteriormente trabajado lo primero, que es la construcción espiritual, etc. Esto es. Bien. Fíjense que todo esto gira. Voy a tratar de ponerle otro matiz a este tema. Cuando Hashem le dice a Moshe que le diga a los hijos de Israel que hagan el santuario, manda para los trabajos para que se guarde el Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de que ellos se paran y dejan de construir en el mundo físico, entonces empieza un nuevo trabajo en el mundo espiritual que está relacionado con el cuerpo del templo de la persona y con el templo espiritual al no crear. ¿Por qué? Porque Dios en los 6 días anteriores creó y al 7º día no creó. Pero entonces al no crear en el mundo físico, crea en el mundo espiritual. ¿Entienden la idea? Al no crear en el físico, crea en el espiritual. ¿Comprenden la idea ahora? Porque tenemos 6 días físicos, pero en el 7º día es espiritual, la creación es espiritual. Entonces, la conexión con Dios trasciende ambos lados, el mundo físico y el espiritual. ¿Entienden? Fíjense que los primeros 5 mandamientos son espirituales. Dice, yo soy el Señor tu Dios, aceptar el señorío de Dios sobre nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Observa el día de reposo. Y el 5, honra a tu padre y a tu madre. Dios no lo toma como una conexión entre el hombre y Dios,
La persona que no honra a su padre y a su madre no respeta a Dios directamente. La persona que no obedece al padre y a la madre no respeta a Dios. Ya en el sexto en adelante, entonces empieza la conexión del hombre con el hombre. No robes, no mates, no hurtes, no mientas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Esa es la conexión que hay. Entonces, hay gente que dice, no, que la conexión con Dios solamente es espiritual. No, no, no. La conexión con Dios no es solamente espiritual. La conexión con Dios también es física. ¿Entiendes? La gente piensa que cuando muere, o sea, la mayoría de la gente piensa que el alma es más importante que el cuerpo. La mayoría de la gente piensa eso. El alma es más importante que el cuerpo. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Quién creó el cuerpo? ¿Quién lo creó? Lo creó Dios. ¿Y quién creó el alma? La creó Dios también. Entonces, ¿basado en qué la gente dice que el cuerpo, el alma es más importante que el cuerpo? ¿Basado en qué? Si ambas cosas la creó Dios. ¿En qué se basa? No, vamos a ser serios. Abran su cámara y déjenme verle la cara. ¿En qué la gente se basa para decir que el cuerpo es más o menos importante que el alma? Bueno, Si ambas cosas la creó Dios. Dios creó todo. Entonces, la gente debería de saber que hasta que el cuerpo del ser humano no desaparece de sobre la faz de la tierra, todavía esa persona no ha muerto. Hasta que no pasen 11 meses. ¿Cómo así, profe? Sí. Porque Dios creó el cuerpo. ¿Quién creó? Déjenme hacerle la pregunta, espérense. ¿Quién creó el cuerpo? Shen. Dios. Ajá, entonces, hasta que el cuerpo no desaparezca por completo, que se vuelva ceniza, la persona no ha muerto todavía. Descomposición completa. Claro, todavía la persona no ha muerto. Por eso tengo por entendido de que cuando muere la persona tiene que ser enterrado en tierra. Sí, en tierra. Pero, hermano, la gente no conoce ese mandamiento. Fíjense, señores, fíjense cómo nosotros en el pueblo de Israel entendemos la Torá y cómo la gente que no son del pueblo de Israel, y no estoy diciendo que es peor o mejor, no estoy hablando de eso. Fíjense cómo la gente que no son del pueblo de Israel entiende la Torá. La Torá dice, al polvo eres y al polvo volverás. En Israel, enterrar a una persona en nichos está prohibido. No se entierra a la persona en nichos. ¿Por qué? Porque la Torá dice que tiene que volver al polvo. ¿Y qué hacen entonces en Israel? Cogen una caja de madera, entonces como la meten en tierra, eso es alajá lo que estoy hablando aquí ahora, que eso no toca hablar de eso en este grupo. Eso es alajá. ¿Qué le hacen en el fondo a la caja? Que le ponen una maderita fina, una maderita finita así. ¿Para qué? ¿Ustedes se imaginan para qué? Le ponen una maderita fina abajo, al fondo. Para que con el tiempo se destruya rápido. Para que el cuerpo se destruya rápido y la tierra absorba el cuerpo y el cuerpo vuelva a la tierra. ¿Entiende la idea? Por eso en Israel no hay cementerio de nichos. No existe eso. De hecho, se considera prohibido en las leyes judías enterrar a una persona en un nicho porque el nicho quema el cuerpo. ¿Y la cruz se la ponen? No, ¿cómo le van a poner cruz? ¿Qué pasó? No me cambie el tema. No, le ponen una estrella de David ahí con los 6 lados, ya tú sabes. ¿Entiendes? Entonces, si le ponen una lápida con la estrella de David, tú sabes, le ponen.
Además, yo le voy a decir algo a ustedes. Si Jesús estuviera, un ejemplo ficticio, si Jesús estuviera vivo y lo resucitara y muriera, un ejemplo, y lo fueran a enterrar, ¿qué le pondrían en la lápida de la tumba? ¿Una cruz o una estrella? ¿Qué creen ustedes que le pondrían? Una estrella. Depende de dónde esté. Si está fuera de Israel, usted sabe que le van a poner un cerco de cruz. No, le pone la estrella, porque aquí en la comunidad que yo pertenezco, murió el hijo de una señora de un accidente y ellos mandaron a hacer su lápida con su estrella. Mandaron a hacer su lápida con su estrella. Y yo fui a dirigir el servicio fúnebre. ¿Entiendes? De hecho, tengo por entendido que cuando muere la persona, deben enterrarlo lo más pronto posible, a no ser de que sea. Exactamente, se entierra lo más pronto posible. Y tampoco, no me voy a meter para allá, porque eso es otro tema, no me voy a meter para allá. No me voy a meter para allá. Voy a seguir con el mandamiento número 22. Dice, el número 22 dice, Lishmor Bayit Ze Tamid Shenemar Beata Ubaneja Itach Lifne Ogel Hadut. Dice, velar continuamente por este edificio, como está dicho, pero tú y tus hijos contigo ministraréis delante del tabernáculo del testimonio. Dicen que los hijos de Israel deben de velar. ¿Qué quiere decir? Que deben de ministrar. Claro, actualmente no lo pueden hacer porque el templo de Jerusalén no existe, pero lo que quiere decir es que el templo, el lugar de alabanza, de ofrendas a Dios, ofrenda no es dinero, lo digo por si acaso, ofrenda no es dinero. Limpio, esté agradable, esté, ¿verdad? Cuidado. Dice el siguiente mandamiento, el número 23, dice, Liyot Halevi Obed Bene, digo, Bamedash Sheneemar, Babed Halevi Hu, quiere decir que el levita servirá en el santuario, como está dicho, pero el levita hará el servicio del santuario. O sea, este mandamiento dice que los levitas deben hacer el servicio en el santuario. Eso es un mandamiento aparte, que son positivos. ¿Entiendes? ¿Y cuál es la enseñanza? Que las personas que están dedicadas al servicio a Dios, que hagan su trabajo. Las personas que hagan su servicio a Dios, que lo hagan, pero que lo hagan con amor, con cariño, con dedicación, que no transformen eso en una monotonía, sino que le pongan el sentido necesario, que le pongan la intención y que no sea algo, vamos a decir, algo pasajero, algo porque las personas que hacen lo mismo siempre, nosotros cuando hacemos siempre la misma cosa, tendemos como a perder la esencia del por qué se hace. ¿Entiendes? Porque al estar constantemente haciendo lo mismo, entonces parece como que uno pierde como la esencia, la espiritualidad que está detrás de eso. Entonces Israel pecó en ese sentido. Los sacerdotes empezaron a hacer las cosas, desafortunadamente empezaron a hacer las cosas como una monotonía. ¿Entiendes? Entonces venían los profetas y le decían, ey, cuidado. Usted puede ser todos los sacerdotes y todos los ungidos que usted quiera, pero los servicios a Dios tienen que hacerlo con devoción, con deseo. Bien. El número 24 dice, bueno, no lo voy a leer en hebreo para avanzar un poco más. Dice que el sacerdote se lavará las manos y los pies en el momento del servicio, como está dicho, y Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies.
Fíjense bien, ¿qué aprendieron los sabios de Israel aquí? ¿Qué aprendieron? El templo fue destruido. Entonces existió una reunión judía en el año 80 en la ciudad de Yafne, después que el templo de Jerusalén fue destruido, a cargo de un sabio rabino que se llamaba Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai. Él reunió un amplio grupo judío. Entonces, para recordarse de cómo era el templo, para recordarse de cómo eran los servicios del templo, ordenó a todo el pueblo de Israel, a todos los sabios de su época, que antes de comer la gente se lavara las manos para acordarse de cómo lo hacían los sacerdotes en el templo. Entonces, los sacerdotes hacían netilat yadain, que quiere decir lavado de las manos, y también hacían otro servicio que se llama netilat raglain, lavado de los pies. ¿Para qué? Para que el lugar donde ellos iban a ministrar era un lugar sagrado. De hecho, encontramos en el Nuevo Testamento simbólicamente cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. Les hace el servicio simbólico del templo llamado Netilat Raglain, lavado de los pies. ¿Por qué? Por el trabajo que iban a hacer a partir de ahí. Esto es como una forma de iniciación. Por eso, cuando nosotros hoy día vamos a comer, nos lavamos las manos para acordarnos del templo, de cómo los levitas hacían su servicio en el templo. Nadie está hablando de perderse, de salvarse, nadie está hablando de eso. Nadie está diciendo que si usted no se lava la mano se va a perder, nadie está hablando de eso. Estamos diciendo que los que seguimos la Torá, como lo hacían en los sacerdotes, para acordarnos de cómo era el servicio a Dios. Además, en la tradición judía se dice que cuando la familia se sienta en la mesa a comer, como había en el templo, que había una mesa, en ese momento, cuando uno se sienta a comer, Dios le perdona los pecados a la gente. Cuando se sienta a comer y habla de Dios, porque la mesa de la casa es como si fuera un santuario, como si fuera un altar para Dios. Porque ahí la gente se sienta a comer la comida que Dios le da y bendice a Dios en ese momento. Entonces, Isaías habla algo, perdón, con relación a eso. Sí, habla de eso. Por ejemplo, el Salmo 24 dice, de Hashem es la tierra y su riqueza, el mundo y todo lo que hay en él. ¿Entienden? Ahora entendieron por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos, recordándose del servicio del templo, imitando el servicio del templo de Jerusalén. Por eso hay que desconocer las leyes judías. No nos va a ayudar en el entendimiento del Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice en el libro de Éxodo 30:19, dice que el sacerdote lavará las manos y los pies en el momento del servicio, como está dicho, Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. ¿Y qué primero dice? Aarón y sus hijos. ¿Quién es Aarón? El jefe del templo. ¿Y qué hace Jesús? Que como es el representante, le lava los pies a sus discípulos. Yo todavía no lo sé, pero probablemente Aarón lo hacía con los otros sacerdotes. Probablemente. No lo estoy afirmando para que nadie vaya a decir que yo dije eso. Simplemente que estoy conectando el lavado de los pies que hizo Jesús con este lavado de los pies que aparece aquí en el templo. ¿Tienen la idea? Y para terminar, voy a leer el número 25. Johnny y Vladimir, que son mis estudiantes que siempre se acuerdan de dónde quedamos. Quedamos en el mandamiento 25, que dice, para encender las luces del santuario, como está dicho, Aarón y sus hijos lo pondrán en orden. O sea, que Aarón y sus hijos encenderán las luces del santuario. O sea, ¿cuáles luces?
la menorá, el candelero de 7 brazos. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto. Para recordarse de eso, todos los hijos de Israel alrededor del mundo encienden 2 velas para recibir el sábado. No es para prenderle velas a santos ni a nada por el estilo, no. Sino que encienden 2 velas para recordar el servicio del templo. ¿Entienden? Para recordar el servicio del templo, de las luces que se encendían. Entonces se pone pan encima de la mesa y se pone vino. Ahora van a entender por qué en el servicio de la Iglesia Católica se usa la hostia, que representa el pan, y también se usa vino. Porque en el templo de Jerusalén, los vinos, y en las casas del pueblo de Israel, en las casas de los judíos, se utiliza pan y vino para comer en la mesa. ¿Entienden? Jesús, cuando hizo la Pascua con sus discípulos, utilizó pan y vino. Sin embargo, en Éxodo 12 en ningún momento menciona el vino, pero Jesús usó vino. ¿Qué quiere decir eso? Que está siguiendo la tradición del pueblo de Israel. ¿Tienen la idea? Entonces, quedamos, Vladi, Johnny, quedamos en el mandamiento número 25. 25. Shalom, ¿qué? Shalom, shalom. Hemos terminado la clase por el día de hoy. Ya ustedes saben, los miércoles, señores, la clase es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche es la clase. A las 9. Ok. Preguntas y comentarios. El que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. Sí, el profesor Jesús. Adelante, profesor. Sí. Muy acertada su apreciación y su santa enseñanza al indicarnos que no es correcto, según la Torá, bendecir los alimentos. Se bendice más bien la presencia del Eterno. Eso me parece excelente. Así es. Yo he asistido en algún momento a una reunión de una cena con los judíos, algunos que tengo amigos, y he podido observar que ellos bendicen los alimentos al inicio y al término. Entonces, me quedé ahí un poco confundido cuando usted me aclaró este punto. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿de dónde viene, por qué el mundo cristiano, por qué el mundo occidental